Buenas noches, mis hermanos. Quisiera invitarlo a abrir su Biblia, por favor, en el libro del Levítico. Si me acompaña al capítulo 14, por favor. Voy a leer el capítulo 14, versículo 1 al 4 y posteriormente versos 8 y 9. Dice así: Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. El verso 8 dice: Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá, arrancará, ¿verdad?, todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Quiero compartirles un tema, mis hermanos, que le titulé Erradicando el pecado. Erradicando el pecado. La palabra erradicar significa arrancar de raíz. Eso significa, arrancar de raíz. La intención de arrancar una planta desde su raíz, pues va obviamente con toda la intención central es que no vuelva a tener vida. Erradicar es eliminar o suprimir de manera completa una cosa que se considera mala o perjudicial. Eso es erradicar. Es sabido por todos que erradicar es una palabra usada en el ámbito de la medicina, entre otros ámbitos, por las instituciones que buscan la eliminación total de ciertas enfermedades, ¿no?, que amenazan la salud mundial. Una institución, o la más emblemática, es la Organización Mundial de la Salud. La lepra, de la cual hemos leído una porción aquí en Levítico capítulo 14, es una enfermedad muy emblemática en la Biblia. Precisamente se encuentra aún en la lista de aquellas que esta organización busca erradicar. Es decir, aún hay personas que se enferman de lepra en el mundo, a pesar de que es una enfermedad extremadamente antigua. Por cierto, estaba viendo que este próximo domingo es el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra. ¿Sabía usted? Este domingo 25 de enero. Ya ve que ya hay días para todo hoy, ¿verdad? El domingo, para que usted lo sepa, si gusta celebrarlo de alguna manera, es el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra. Buena casualidad, ¿no lo cree? Pero mire, aún más casualidad es lo siguiente, que hoy 22 de enero es el Día Mundial contra la lucha contra el pecado. ¿No me cree? No se crea, no lo es. Es algo significativo con lo que le quiero dar a entender o preguntar cuándo es el día de la lucha contra el pecado. Algunos dicen por acá más fuerte, a diario. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, fíjese lo que él escribió, el apóstol Pablo: me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. ¿Qué está a mi alcance?, decía Pablo, solo el mal. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Fíjese, hasta de razonar se opone. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí. Su versión, que de seguro usted trae ahorita, dice: miserable de mí, ¿lo recuerda? ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? El pecado.
Pablo decía esto. Pablo escribió esto debido al conocimiento claro que el Señor le mostró respecto al pecado. Pablo sabía lo que era el pecado, aprendemos de sus escritos hoy en día qué es el pecado, cómo afecta, cómo daña la vida de un ser humano. Pero también Pablo escribe esto, mis hermanos, debido a su reconocimiento personal. Pablo era un hombre humilde que reconocía sus fallas y reconocía su debilidad respecto al dominio que buscaba tener en su vida o sobre su vida el pecado, y reconocía su condición pecaminosa. Pablo sabía que la lucha contra su pecado era ¿cada cuándo? A diario, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, es que hoy celebramos el Día de la Lucha Mundial contra el Pecado. ¿Está contento por eso? ¿Y mañana? Pues también lo vamos a celebrar. Hay un escrito en Éxodo muy interesante donde habla de la santificación. Y es muy hermosa la forma en que el Señor le da esta indicación a Moisés. Le dice en Éxodo 19, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Lo hemos cantado aquí y aún decimos, santifícanos hoy, mañana y ¿cuándo? Y siempre. La lucha contra el pecado, cada día, buscar su erradicación en nuestras vidas. La lepra entonces, mis hermanos, aunque no es una enfermedad incurable, en nuestra época aún no se erradica del mundo por completo. Retomo, no es incurable en nuestra época, ¿verdad? De hecho, hay reportajes fidedignos con respecto a que no se ha erradicado aún. Hay reportajes que aseguran que hay muy pocas posibilidades de que sea erradicada la lepra. Me pareció curioso esto con respecto a la forma en que el Señor mismo hizo alusión de esta enfermedad en estos pasajes de la ley. Y permítame esta pregunta. ¿Es posible erradicar de nuestras vidas el pecado? ¿Qué piensa usted? Por acá oí un no. ¿Qué piensan allá arriba? ¿Es posible erradicar de nuestras vidas el pecado? Muchos mueven la cabeza diciendo que no. Lo que sí es posible es que esta pregunta genere controversia en algunos, debido a que podrían pensar que no es posible erradicar el pecado de nuestras vidas mientras estemos en esta tierra. Aún así le invito a pensar, ¿es posible erradicar de nuestras vidas el pecado? Piénselo. ¿Cuál pecado en particular? El que usted tiene en mente ahora. Ese al que usted se sintió incitado a pensar. Porque la pregunta alude al pecado con el que cada quien puede estar batallando de vez en cuando, de vez en diario, muy seguido, no tan seguido. Por eso, ¿es posible erradicar el pecado en nuestras vidas? ¿Cuál pecado en particular? Ese que usted tiene en mente ahora mismo. Ese que el Espíritu Santo le confronta a usted y que probablemente es aquel contra el que usted lucha en ese tiempo en que usted lucha. Algunos dirían meticulosamente o más concienzudamente. Bueno, depende de qué pecado se trate para poder responder si se puede erradicar o no. Porque aunque no es mi intención, diría alguien, yo le fallo al Señor. ¿Cuántos le fallan al Señor? Y unos podrían decir, yo le fallo muy seguido. Otros podrían decir, yo le fallo a diario. No levante la mano, pero ¿cuántos le fallan a diario al Señor? ¿No? Mire, aquí se genera una cuestión importante de mencionar, aunque sea de paso, pero con el debido valor. La Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado. Para los que nunca han escuchado este pasaje, bueno, se los digo, es la palabra de Dios en 1 de Juan 3:9, que todo aquel que ha nacido de Dios, el que tiene la vida de Dios, no practica el pecado.
Entiéndase, al decir no practica, entiéndase, no lo procura, no lo busca, no lo desea, no anda espiando el pecado. Es decir, le pesa pecar, porque odia el pecado. Mire, esta verdad bíblica, cuando yo la estaba aquí poniendo en esta parte del bosquejo, mis hermanos, esta verdad bíblica hace que esta pregunta que yo le hice de si podemos erradicar o no el pecado de nuestras vidas, es decir, eliminarlo por completo, esta verdad bíblica hace que esta pregunta vaya más dirigida hacia aquellos que han nacido de nuevo. Porque el que practica, el que sí practica el pecado, el que lo procura, el que busca pecar, el que lo desea, es el diablo. No me vea feo, así dice la Biblia, yo no lo dije. Es el diablo. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Dice la Biblia, desde el principio. ¿Y cuándo lo va a dejar de hacer? Nunca. A una pregunta que piensa así, de esa manera tan satánica, que no le importa si peca o no, no le duele si lo hace, no le interesa saber si pecó o no, preguntarle si le interesa erradicar el pecado de su vida, pues le va a parecer una pregunta desinteresada, no va a encajar en su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted, estando aquí, escuchando a su servidor, no se considera una persona que odia el pecado, pero esta pregunta le causa curiosidad, usted puede hoy humillarse ante el Señor, arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Jesús e invitarlo a su vida, y entonces meditar en serio respecto a esta cuestión. ¿Es posible erradicar de nuestras vidas el pecado? Lo cierto es que con esta pregunta, más que procurar una respuesta general, lo quiero exhortar, obviamente en base a la palabra de Dios, a generar convicción, mis hermanos. Generar convicción. Tener convicción significa estar convencido, de ahí viene. Convencido espiritualmente respecto a tú o a su postura ante el pecado. La Biblia nos insta, nos manda, en Hebreos 12, a despojarnos, deshacernos, quitar, como dice Efesios 4, quítense de vosotros. No dice pídanle a Dios que les quite la amargura. Dice claramente quítenla ustedes, quítenla ustedes mismos. Porque muchos le piden a Dios quitar un pecado de su vida y Dios es el que está esperando que tú lo elimines. La Biblia nos insta entonces a despojarnos de todo peso y del pecado, dice la versión Dios habla hoy, del pecado que nos enreda, aludiendo a un pez que atrapado en la red no puede moverse más. Situación en la que probablemente alguno de ustedes se encuentre en este momento. Así es el pecado enreda, asedia, quiere atrapar. Esto es según la expresión de la versión Dios habla hoy. Nos invita entonces la Biblia, no lo olvide, a despojarnos. ¿Qué te impide despojarte? Una acción que Dios pide de ti, que Dios pide que yo haga, que tú hagas en particular. Cada quien, despojarnos del pecado que nos quiere enredar, que nos quiere atrapar. Esto me hace recordar la ocasión en la que claramente el Señor va con... ¿quién mató a Caín? Abel, ¿verdad? Se equivocaron, mis hermanos. Lo hice adrede. Me hace recordar la ocasión en la que el Señor va con Caín y le dice: Caín, ¿qué te pasa? Le hizo esta pregunta antes de que matara a Abel y intentándolo reaccionar con respecto al pecado que tocaba a la puerta del corazón de Caín. Y le dice: Caín, el pecado está a la puerta. Génesis 4, el pecado está a la puerta y tú puedes decidir bien. O se va a enseñorear de ti, te va a manipular. Usted sabe el final, permitió que el pecado
hiciera de las suyas, que lo enredara a Caín totalmente. Juzgue entonces usted, mi hermano, no solo si podemos, sino más bien si debemos arrancar de raíz toda acción pecaminosa que busca enredarnos con este mundo y sus deseos. De otro modo, no podremos, como dice el complemento del pasaje de Hebreos 12, de donde le estoy compartiendo que nos despojemos de todo pecado, de otro modo no podremos correr seriamente, comprometidamente la carrera que tenemos por delante. No solo con paciencia, otras versiones aclaran, como versión Dios habla hoy, Biblia en lenguaje sencillo, no podremos correr con fortaleza la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos están conscientes que hay una carrera en la que estamos? La carrera cristiana, la que tenemos por delante y que tiene una meta a la que no hemos llegado aún. Todos los pecados, mi hermano, diga conmigo, todos los pecados son francos delante del Señor. Todos lo ofenden y todos atrofian nuestro avance en la carrera. Todos. Tal vez cuando yo le hice a usted la pregunta de si se puede o no erradicar el pecado en nuestras vidas, mentalmente algunos hicieron una selección de ciertos pecados. Este sí lo puedo eliminar, este no he podido, este no creo poder eliminarlo. No haga una selección, porque el Señor no la hace. Delante del Señor, todos los pecados son francos, todos le ofenden y todos atrofian nuestro avance en la carrera cristiana. Todos, el que usted mencione, que está en la Biblia, y a lo que la Biblia llama pecado, no a lo que el hombre le puede llamar en base a su conveniencia. Esta es mi convicción, mi hermano, en base a la palabra de Dios. Al ver que la Biblia demanda de mí despojarme de todo pecado, no sé cuál es su convicción, pero yo sé que la fortaleza que el Señor puede darnos y nos da por su Espíritu Santo, hace que todos los pecados sean erradicables en la vida de aquel que realmente ama al Señor. ¿Erradicables en qué sentido? ¿Eliminables en qué sentido? En el sentido de que no ames ese pecado y te retires de él y renuncies a toda acción que está atrofiando tu correr en esa carrera, tu trayecto. Entre tantas cosas que el apóstol Pablo escribió respecto a la condición pecaminosa del hombre, él hace una pregunta en el capítulo 15 de 1 Corintios y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sabemos que el aguijón de la muerte es el pecado. Y él adora al Señor diciendo: gracias, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos da la victoria, pero la victoria ¿sobre qué? Sobre todo pecado. ¿Cuántos dicen sí a esto? Amén a esto. La victoria sobre todo pecado. Al principio yo lo invité a leer una porción del libro de Levítico, un libro que muchos eluden o evaden por considerarlo un registro de rituales extraños correspondientes a una era diferente. Está al alcance de todos entender cualquier libro de la Biblia, mis hermanos. Hay compendios, hay estudios fidedignos que nos llevan a descubrir cosas, además de hermosas, muy, muy necesarias para nuestra vida cristiana, y el libro de Levítico no es una excepción. Aunque muchos de los rituales de Levítico fueron diseñados para la cultura de aquel tiempo, su propósito era revelar el carácter alto y santo de nuestro Señor, para que el Señor fuera amado, para que fuera obedecido y para que fuera adorado por su pueblo. Y mire, uno de los temas que de hecho viene a ser el tema sobresaliente en Levítico, cuando usted lo lea, este libro, es el tema de los sacrificios. Y cuando se estudia, nos ofrece un cuadro muy importante de la naturaleza y del carácter de Dios. Uno de los principios sólidos
de la vida cristiana se extrae precisamente del tema de los sacrificios en este libro de la ley. Este principio es el siguiente: no puede haber sacerdocio si no hay sacrificio. Ahora, ¿qué tienen que ver los rituales del sacerdocio levítico con la vida cristiana actual? Su relación está en que una vida cristiana verdadera y comprometida se ejerce cuando nos apegamos a la ley del Señor. Jesús dijo: yo no vine a violar la ley, yo vine a cumplirla, no vine a abrogarla. Repito, la relación entre sacerdocio y cristianismo está en que una vida cristiana y verdadera precisamente y comprometida se ejerce cuando nos apegamos a la ley del Señor, tal como Jesús lo hizo. Busque la palabra sacerdocio en una concordancia y se va a dar cuenta que está en toda la Biblia, hasta en Apocalipsis. Sacerdocio es hoy para nosotros el equivalente a una vida comprometida con la palabra de Dios, con el propósito de llegar a la estatura de Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, según Hebreos. De Cristo viene la palabra cristiano. He ahí la relación entre sacerdocio y cristianismo. Esto es más amplio de explicar, pero el énfasis deseado aquí, el que quiero compartirle, es que este principio de los sacrificios está vigente en torno a nuestra responsabilidad de ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Cada cuándo, mis hermanos? Diariamente. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor estableció que todo aquel que se contaminara con lepra, enfermedad que alude al pecado y su obra, todo aquel que se haya contaminado con esta enfermedad, su proceso de purificación, porque déjeme recordarle que estamos en un proceso de purificación continuo, mejor dicho, continuo. Tu proceso de purificación, si tú te consideras un cristiano amante del Señor, ese proceso de purificación es continuo. ¿Cuántos están creciendo en la palabra de Dios todavía? Vamos hacia la estatura del varón perfecto, ¿no? El proceso es continuo para erradicar la lepra de nuestras vidas. Ese proceso, mis hermanos, era en base, escúcheme, a una serie de sacrificios. Tú vas a decirme, puedes venir y decirme tal vez: Julio, yo no sé si se puede erradicar de mi vida completamente el pecado, pero quiero vivir intentándolo. ¿Cuántos quieren vivir intentándolo? Yo sé que usted me entiende lo que trato de comunicarle. Los que amáis al Señor, dice un salmo, aborreced el pecado. Fíjese qué corto es ese versículo y qué contundente. Los que amáis al Señor, aborreced el pecado. Repito entonces, para confirmarle en este sentido lo que le estoy compartiendo respecto a sacrificios. El proceso de purificación de alguien que se contaminaba de lepra era en base a una serie de sacrificios. ¿A dónde vamos? Le explico más. En aquella época, cuando la gente veía morir a los animales en el altar, destinados al sacrificio, ¿qué pasaba con la gente al ver un animal en el altar? Se sensibilizaban de la importancia de su pecado y de su culpabilidad. Les era más sencillo reconocer sus faltas al ver al animalito muriendo en el altar. Por eso fue la orden de sacrificar animales, para empezar a sensibilizarse de su pecado. Por la forma desinteresada en que nuestra cultura ve el pecado, ya no lo ven como pecado. Pareciera, mis hermanos, que se ignora el costo del pecado y la paga. Y se ignora también la necesidad del arrepentimiento y de la restauración de la vida en general. Se ignora, no se le está dando el valor. Y es terrible que dentro de la iglesia se esté perdiendo ese valor.
No permitas que tu amor se enfríe, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Y se refiere al amor entre creyentes. No dejes que se enfríe tu amor, tu compromiso, tu pacto con Dios de caminar en la senda del compromiso. Mis hermanos, entonces, el pecado es erradicado de nuestras vidas por el sacrificio de Cristo. Él quita, el cordero, la sangre del cordero es la que quita ¿qué? El pecado del mundo. Quita, borra, elimina. La sangre de los animales no hacía eso. La sangre de Cristo sí. ¿Cuántos dan gracias a Cristo por eso? El pecado es erradicado, eliminado en nuestras vidas porque es perdonado y Él no se acuerda más de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de mantenerlo fuera de nuestras vidas, eliminado, ofreciendo a diario en sacrificio nuestro ser, porque ese es nuestro culto racional. Es decir, es la ofrenda que debemos ofrecer al Señor diariamente. Eso significa culto racional. Vaya conmigo, si es tan amable, a Levítico 14:17, por favor. Dice Levítico 14:17, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Entiéndase que se está hablando de un leproso. La pondrá sobre el pulgar también de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. ¿Nota usted que dice que el aceite se ponía sobre la oreja, el dedo de la mano y el dedo del pie del que se purifica, pero encima de la sangre? Se ofrecía un cordero en sacrificio por ese pecado, por la lepra. Tenemos un sacrificio suficiente. ¿Cuántos lo tienen? Realizado una vez y para siempre, el de Cristo. Tú te arrepientes delante del Señor de cualquier tipo de pecado. Él te limpia con su sangre y no hay otra cosa que te pueda limpiar, déjame recordártelo. Y la sangre está sobre ti. La sangre está sobre el dintel de tu corazón y sobre los dinteles en todos los sentidos de tu vida. Estás protegido por la sangre del Señor. Pues encima de la sangre va el aceite, va la parte que nos toca hacer a nosotros para mantenernos en ese proceso de purificación. El que le gusta hacer amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí o no? El que le gusta hacer amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Esa persona que le gusta hacerse amigo del mundo, tal vez sea el caso de alguien que viene a la iglesia y pide perdón a través de la sangre de Cristo y Cristo se lo otorga. Pero para nada está atendiendo su responsabilidad de buscar la guía del Espíritu Santo cada día para mantenerse en ese proceso de purificación. Y echa a perder el proceso que Dios está realizando en él para llevarlo a una vida cristiana mejor. ¿Mejor en qué sentido? Más madurez, mis hermanos. Más rechazo hacia las cosas del mundo. Más amor por las cosas de Cristo. Una mejor reacción ante lo que te provoca y te está tentando a pecar y lo rechazas continuamente. El aceite iba encima de la sangre. Trabajan a la par. Tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos saben eso? Que tenemos una responsabilidad de mantenernos en el proceso de purificación. ¿Cuántos quieren erradicar de su vida todo lo que se llama pecado? Tenemos que quererlo, ¿verdad? Cuando usted lea en casa, le invito a hacerlo, cuando usted lea en casa el capítulo 14 de Levítico, es un capítulo que habla, es un capítulo muy largo. Yo solo estoy compartiéndole y por el poco tiempo que me queda, mire, me quedan 25 minutos. Yo solo puedo compartirle los versículos más sobresalientes. Déjeme decirle que es un capítulo que habla de las instrucciones a seguir para ser purificado en caso de haber sido infectado de lepra. Otra enfermedad era la tiña. La tiña también era una enfermedad infecciosa de la piel, muy similares. Desde el momento en que el Señor comenzó a gobernar sobre su pueblo, las leyes respecto a la purificación personal
fueron contundentes, mis hermanos, contundentes de parte del Señor. El Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor es amoroso, el Señor es perdonador. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Pero ¿cuántos dicen amén cuando digo que el Señor también es justo y santo? Levítico 14 explica detalladamente, aunque lleno de simbolismo y de profundidad espiritual, las acciones que debían tomarse en caso de infectarse con esta enfermedad tan emblemática, la cual es representación espiritual de lo que el pecado hace en la vida de una persona. Bien, el proceso de purificación descrito en esta ley nos muestra la responsabilidad que ya le mencioné, de procurar la erradicación del pecado en nuestras vidas, odiar todo lo que ofende a Dios, sacarlo de nosotros. Esa debe ser la mentalidad de todo hijo de Dios. El aceite colocado en las diferentes partes del cuerpo del que era infectado, cuando sabe que el pecado infecta. Y lo peor, mis hermanos, además de que el pecado infecta, es que es contagioso. ¿En qué sentido es contagioso? Infectas a tu familia, infectas a los que te rodean. Es triste, pero así es. El aceite entonces colocado en las diferentes partes del cuerpo que mencionamos, los oídos, los dedos de los pies y de las manos, bueno, pues habla de la tarea del Espíritu Santo en la vida del cristiano verdadero. Todo aquel que es hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Y dice Juan 16 que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos dice qué debemos de cambiar, qué debemos de hacer, dónde necesitamos mejorar. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Muchos pierden el tiempo tratando de darle órdenes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nadie puede darle órdenes. Él tiene un plan trazado por el Padre, y entre todas las cosas que a Él le corresponde hacer, enviado por el Padre, porque Él fue enviado por Cristo, es hacer en ti y en mí que se cumpla la obra de purificación en nuestras vidas y de llegar al final de este camino cuya meta es Cristo. El verso 17 que usted leyó conmigo de Levítico 14 dice entonces, si me acompaña Levítico 14, 17, si lo tiene ahí abierto, vamos a entrar en un terreno práctico. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima, no lo olvide, de la sangre. Cristo hizo su obra, nosotros tenemos una responsabilidad también. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Oídos, manos y pies. Qué emblemático, ¿no? Qué simbólico, mis hermanos. Qué contundente a la vez. Oídos. Lo que oímos nos lleva a juzgar de cierta manera. Dice Eclesiastés, no juzgues por lo primero que escuches. No juzgues en base a lo primero que oigas. Cerciórate bien, investiga. Oídos, repito, lo que oímos nos lleva a juzgar de cierta manera. Hay pecados que se llevan a cabo o su comienzo es por lo que oímos y decidimos procesar en nuestra mente. ¿Qué tal el chisme, no? Terrible el chisme, que es capaz de destruir familias, iglesias. Cuando hay un descuido por parte de quienes deben estar al pendiente, el chisme puede llegar a ese grado. Cuidemos lo que oímos en todos los sentidos. La fe viene por el oír, pero la destrucción del corazón de muchos también ha venido por el oír. Y como le dije hace un momento, mi hermano, juzgamos de cierta manera por lo que hemos oído. Hay que cuidar lo que oyes. Los que nos hemos involucrado ya durante mucho tiempo, o los que consideran que no es mucho tiempo lo que tienen, perdónenme, involucrados en la alabanza y la adoración, sabemos que abrir nuestros oídos a música que no agrada a Dios, que no tiene la palabra de Dios como propósito para compartir, bueno, pues nos contamina. Eso es bien sabido, ¿no? Eso es en un ámbito de convicción personal en aquel que sirve en esta área de la iglesia. Pero todo lo que oímos tiene que ver también con acciones que decidimos ejecutar.
aceite en los oídos. Escucha al Espíritu Santo. ¿Cómo lo escucho, Julio? Pídele que te hable. Pídele al Señor que su Espíritu Santo te guíe. Jesucristo dijo: vosotros siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quienes, ¿qué, mis hermanos? A quienes se lo piden. Eso me da a entender a mí que si no se lo pides, no te lo da. El Señor derrama su Espíritu Santo sobre quien Él quiere a la hora que Él quiere. Él es quien lo hace. Pero podemos pedírselo. ¿A cuántos les gusta pedirle que los guíe? Juzga bien todo lo que oyes y mantente cerca del aceite en tus oídos para no juzgar de inmediato. No sea que seas corrompido en lo que piensas, en lo que hablas y en lo que decides hacer tan solo por algo que oíste. Se ponía aceite en las manos. Di conmigo: aceite en las manos. Lo que tocamos, mis hermanos, y hacemos nos hace ver y actuar de cierta manera. Lo que tú oyes te lleva a actuar de cierta manera. También lo que tocas, también lo que palpas. Esto es en un sentido espiritual, obviamente. Cuidemos lo que tocamos. ¿A dónde se extienden nuestras manos? Dice Proverbios que entre las cosas que el Señor aborrece están las manos, ¿qué? Derramadoras de sangre inocente. Y eso es en un sentido muy extenso, mis hermanos, porque podríamos aludir solamente a alguien que comete homicidio. Pero derramar sangre es en un sentido, mis hermanos, en cuanto a la responsabilidad de no dañar con nuestras manos a alguien, de no dañar a alguien con lo que hacemos, con lo que escribimos. Y las manos son una herramienta para eso. Examínalo y verás. Qué curioso. Aceite en las manos, encima de la sangre. Debemos adorar al Señor levantando manos santas, dijo Pablo a los Corintios, sin iras ni contiendas. Al momento de levantar tus manos, bueno, hay que cuidar que estén santificadas por el Señor, ¿no lo crees? Aceite en los pies, mis hermanos. Pies. La ruta en la que estemos caminando, la ruta en la que tú estés caminando ahora, escúcheme, va a revelar tu perseverancia o tu renunciación al compromiso con Dios. La ruta que llevas cuando sales de este lugar o que llevabas antes de llegar a este lugar. La iglesia debe ser, mis hermanos, muchos piensan, la toman siempre como el inicio de una nueva vida, después de 20 años de venir a la iglesia. Déjeme decirle que la iglesia es el inicio de una nueva vida para el recién convertido, pero no para el que lleva tiempo viniendo aquí o a cualquier iglesia a decirle: Señor, me comprometo contigo una vez más. La iglesia, para aquellos que ya se han comprometido desde hace años con el Señor, debería ser la culminación de donde han venido caminando todo el día. Muchos vienen a celebrar su victoria del día, que han vencido el pecado, que han logrado un avance con su esposa, con su familia. Pero muchos vienen una vez más a lamentarse que no han logrado nada, que no han logrado avanzar. Yo esto lo lanzo como un reto con amor, mis hermanos, mis amados. Es un reto para todos. Tus pies revelan tu caminar, son símbolo de tu caminar. Y repito, la ruta en la que estés caminando ahorita estás sentado, pero en la que estés caminando, lo que estés haciendo ahora revela tu perseverancia o tu renunciación a tu compromiso con Dios. Si este es tu inicio en la vida cristiana, te felicito, has tomado una decisión, la mejor de tu vida, decidir hoy caminar con Cristo. Pero si ya tienes años, meses, tal vez días intentando caminar con Cristo, el Espíritu Santo quiere guiar tus pasos. Oídos, manos y pies, mis hermanos. Pregunta: ¿miembros de justicia o de iniquidad? Todo esto, obra del sacerdote en coordinación con el enfermo,
para erradicar una enfermedad, sacarla. No quiero una sola mancha de lepra en mi vida. No quiero ser repudiado por otros. Dice Romanos 6, verso 12 y 13: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Otra invitación clara, mis hermanos, a buscar esa eliminación de nuestro apego antiguo hacia el pecado. Ya no somos, ya no vive el hombre antiguo en nosotros, se supone que vive el nuevo hombre. El pecado en vuestro cuerpo mortal no reine pues, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No lo obedezcas, le dice Pablo a los cristianos gentiles de Roma. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, tus oídos, tus manos, tus pies, esos son tus miembros. No los presentes al pecado, no se los ofrezcas al pecado. Eso es presentar un miembro al pecado. Si alguien llega con algo dañino a tus oídos, ¿sabes qué? No quiero escucharte. No quiero escucharte. Si alguien te invita a hacer algo, participar, ya sea ir para allá, ya sea realizar algo, no quiero hacerlo. Esa es la invitación de la palabra de Dios. No presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tú podrías ser más atento con tus oídos a la voz de tu esposa, de tus hijos, de tu mamá, de tu papá, de aquellos que sabes que tienen una necesidad tan solo de que los escuches. Muchas veces esa es la necesidad que podemos atender, y con esa se atienden muchas a la vez. Escuchar nada más a aquel que tiene necesidad. No presentes tus oídos como un instrumento de iniquidad, ni tus manos ni tus pies. Presenta tus miembros y preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos, dice la palabra de Dios, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La ley de Moisés, mis hermanos, hacía proveía para la sanidad de una persona afligida por la lepra. El pasaje entre los versos 1 y 32 que usted va a leer del capítulo 14 describe el proceso entonces de sanidad y la ofrenda que se hacía a Dios por la recuperación. Estamos hablando entonces, haciendo énfasis debido a todo este ritual por la purificación, de cómo es que el aceite tomaba parte en la purificación encima de la sangre. Vea conmigo, si es tan amable, nuevamente verso 1 de Levítico 14, si tiene abierta su Biblia. Lea por favor versículo 1, si es tan amable. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. ¿Cuántos quieren estar limpios? ¿Todos aquí? Eso es bueno, ¿no? Será traído al sacerdote. Verso 3: y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. ¿Quién saldrá fuera del campamento? El sacerdote y el leproso. Interesante, ¿no lo crees? Salir del campamento. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, y se continúa diciendo: el leproso será traído al sacerdote, continúa el ritual ahí. Y el sacerdote va a decidir si está sana o no la plaga en este hombre. Bien, escuche esto, mi hermano. Vamos sobre el terreno práctico todavía. El leproso será traído al sacerdote. Esto es porque el sacerdote tenía el conocimiento y la autoridad para recibir al leproso, examinarlo y determinar su situación de acuerdo a la ley de Dios. Dije de acuerdo a la ley de Dios, para una detección a tiempo, porque déjeme decirle que al igual que la lepra, el pecado, si no se detecta a tiempo, es mortal. La paga del pecado es: no se detectó a tiempo. Curioso, ¿no? La aplicación. Por algo el Señor hizo esta similitud. Entonces, el leproso venía ante el sacerdote, repito, porque el sacerdote tenía el conocimiento y la autoridad para recibirlo, examinarlo y determinar su situación de acuerdo a la ley de Dios, para una detección a tiempo de esta destructiva enfermedad. Quienes servimos al Señor, mire, me estoy refiriendo en este pequeño paréntesis a quienes atendemos
en la iglesia a las personas. Quienes servimos al Señor, y bueno, tú como sacerdote de tu casa, como un cristiano responsable, tú atiendes a tu esposa y a tus hijos, ¿no? Es en ese sentido que eres líder en tu casa, eres sacerdote. Bien, quienes servimos al Señor debemos estudiar, conocer y estar conscientes del poder destructivo del pecado. Nadie que no sea un hombre de Dios comprometido con la palabra te va a decir realmente el poder destructivo que tiene el pecado sobre tu vida. Nadie te lo va a decir así. Solamente alguien comprometido con la palabra te va a decir a dónde vas a llegar si ese pecado no es eliminado en tu vida. Para entonces poder, el sacerdote tiene que prepararse para ministrar a otros respecto al conocimiento y la autoridad del Señor, y no en base a la opinión humana del pecado. Hoy hay muchas opiniones de lo que es pecado, usted las conoce. El sacerdote entonces examinará al leproso fuera del campamento. Diga conmigo si es tan amable, fuera del campamento. ¿Qué es esto? Esto nos habla de lo importante, pero además de lo personal y particular, que es este asunto de tratar el pecado de nuestras vidas ante el sacerdote. El sacerdote representa aquí primeramente al Señor. Tú vas con el Señor si tú te arrepientes. Yo voy con el Señor si yo me arrepiento. Él es mi sacerdote, Jesús es mi sumo sacerdote, según Hebreos. Representa primeramente al Señor. Todo pecado en nuestras vidas es preciso siempre confesarlo ante el Señor. ¿Están conscientes de esto? Confesarlo ante el Señor. Primeramente y diariamente, viviendo siempre sobre el principio genuino y profundo de la santidad. Se lo confiesas al Señor. Hay otra cosa. Bueno, les pregunto, ¿cuántos le han confesado al Señor su pecado alguna vez? ¿Todos aquí? ¿Sí? Algunos levantan la mano, otros sinceramente mueven la cabeza y dicen, yo lo he hecho, Julio. Yo voy con el Señor, le digo, Señor, aquí estoy. Como David en el Salmo 51, ¿no? Aquí estoy, Señor, purifícame con hisopo, seré más blanco que la nieve. Y reconoces que solo Él te puede limpiar. Vas con el Señor. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo. ¿Para qué, mis hermanos? Perdonarnos y limpiarnos de toda. Di conmigo, toda. ¿Qué implica ahí? Toda maldad, todo lo que es malo, lo que no le agrada a Dios. Pero hay algo más. También el sacerdote representa aquí a todos aquellos siervos y ministros de la iglesia a quienes la gente puede acercarse con confianza y tratar cualquier asunto en relación con el pecado, con el propósito de erradicarlo. ¿Quién examinaba al leproso? El sacerdote, físicamente. Veía sus manchas, veía las partes esenciales que se debían revisar en el cuerpo, y era el sacerdote al que Dios ponía, descendiente de Aarón, para decirle al leproso, tú estás contaminado, enviado por Dios. Cuando alguien enfrenta una lucha fuerte y difícil contra algún pecado, lo mejor, si desea realmente vencer, además de confesarlo a Dios, le va a ser preciso acercarse a algún ministro de la iglesia para compartir su situación y encontrar así una solución bíblica a su pecado. Un ministro, un familiar, pero siempre bajo la regla de que sea una persona comprometida con la palabra de Dios y te diga hasta dónde te daña ese pecado, y puede ser hasta la muerte, como dijimos. En algunos casos, luchar solo. Si tú luchas solo contra un pecado, no es lo mejor si deseas vivir en la victoria que la Biblia te promete sobre el pecado. Hay un pasaje que dice, el que oculta su pecado, ¿qué? ¿No qué? ¿Me ayuda? No prosperará. ¿No prosperará qué significa? ¿No le irá bien en el trabajo? Prosperar significa avanzar, mis hermanos. Llegar a una meta trazada por Dios en ese sentido. Habla de la prosperidad de Dios en el sentido espiritual.
y en todos. El que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo ¿qué? Número 1, el que lo confiesa. ¿Y qué más dice ahí? ¿Se acuerda? Es Proverbios 28:13, cuando guste leerlo. Pero el que lo confiesa y se aparta, dos cosas, alcanzará misericordia. Tú le confiesas a Dios tu pecado, pero suele suceder algo. Se lo confiesas a Dios, pero no se lo confiesas a tu esposa. Se lo confiesas a Dios, pero no se lo confiesas a tu papá. Se lo confiesas a Dios, pero no se lo confiesas a nadie más. Dice la Biblia en Eclesiastés que por cuanto no se emite un juicio inmediato sobre el pecado, la tendencia del corazón del hombre es siempre a cometer el mal. Por cuanto no se emite un juicio inmediato, un castigo, y es por eso que muchos abusan de la gracia de Dios y de la confianza de los demás. El sacerdote representa aquí que tú le confíes tu pecado a Dios y se lo confíes a la persona que te ama, para que realmente te propongas, después de confesarlo, apartarte de él. Muchos no se apartan de su pecado debido a que no se lo confiesan a nadie, solo se lo confiesan a Dios. Pero como Dios no me dice nada, sigue la tendencia hacia el pecado. Dice verso 4 de Levítico 14, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, y menciona unos animales, 2 avecillas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Esto, mis hermanos, nos muestra la responsabilidad del sacerdote sobre el pueblo, su interés por el bienestar espiritual de la iglesia del Señor. Esto dentro del paréntesis de aquellos que aman a Dios, presiden en la iglesia y están ahí para que cualquier persona vaya en confianza a hablar un asunto de pecado, que hay que hablarlo. Yo te invito a que busques ser ministrado por personas apegadas a ese conocimiento del pecado, conocimiento bíblico, y logres apartarte de aquello que el Señor quiere que elimines en tu vida. Verso 8 dice de Levítico 14, y el que se purifica lavará sus vestidos. Atención finalmente a esto, mis hermanos. ¿Lo tienen todos? Levítico 14:8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento por fin y morará fuera de su tienda, aunque morará fuera de su tienda 7 días. El que se purifica. Vamos al final de esto también para recapacitar, hacer una oración en el terreno práctico, mis hermanos. Fíjese en esto. El que se purifica lavará, diga conmigo, sus vestidos. ¿Me ayuda? Lavará sus vestidos. La ropa es muy representativa. Cubre. ¿Verdad que la ropa cubre? Cubre la desnudez, que no haya vergüenza, como con Adán y Eva, ¿no? Que se cubrieron para eso. De hecho, quisieron verse muy finos, quisieron vestirse de piel, quisieron vestirse primero con hojas, y el Señor les cambió esas vestiduras realmente más finas, quise decir. Quiso verlos realmente bien vestidos y los vistió con piel, ¿verdad? La ropa cubre. Ropa limpia para presentarnos limpios ante los demás. ¿Les gusta andar limpios? Lo pregunto así con todo respeto. ¿Les gusta andar limpios? ¿A dónde voy con esto? Bueno, no lo hacemos para agradar a los demás, aunque los demás lo notan, ¿no? Pero sí para testimonio de que hemos sido purificados. Nos limpiamos, estamos limpios. Y en el sentido espiritual, lavamos nuestras ropas para dar testimonio que hemos sido lavados por el Señor. Número 2, raerá todo su pelo, según la idea del voto de Nazareo, que es a lo que alude aquí. Esto habla de comenzar y renovar tu compromiso con el Señor, el cual no se ha roto, pero que el pecado puede estar empañando o desquebrajando, rompiéndole algunos hilos, y tienes que remendar el compromiso ahí.
Debemos renovarlo, lo cual habla de tomar en serio nuestro voto de vida cristiana. Número 3, se lavará con agua. El agua representa, como tú sabes, la palabra de Dios, por la cual al recibirla somos lavados para presentarnos limpios ante el Señor, según Efesios 5:26. Jesús dijo, ya vosotros, en Juan 15 también Él dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Número 4, morará fuera de su tienda por 7 días. Debemos tener respeto por los que nos rodean y por nuestra familia. Cuando hay un pecado que estamos enfrentando en la vida, tú debes de tener respeto por los tuyos. Yo estoy seguro que si te enfermaras hoy mismo de lepra y tienes 3 hijos en casa, no vas a desear que te toquen, porque los vas a contagiar. Debemos tener respeto por los que nos rodean y por nuestra familia cuando hay algo que Dios está tratando con nosotros, para que el pecado no haga un destrozo más allá de lo que ya ha hecho en tu vida. Como ya mencionamos, a solas con el Señor y luchando legítimamente contra el pecado para que éste no los contamine a ellos. 7 días fuera de tu tienda, fuera de tu casa. Eso significa, observa bien, que el pecado no esté dañando tu familia. Un pecado en ti, en cada quien. Verso 9 dice, de Levítico 14, si me acompaña. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, solo la pura piel va a quedar ahí. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua. Ahora di conmigo, si eres tan amable, lavar mi cuerpo y será limpio. Este verso, mis hermanos, resume todo aquello que el infectado con lepra debe hacer y debe lavarse para su purificación. Estamos hablando de sacar el pecado, erradicarlo. Además de raer todo el pelo de la cabeza, cejas, etcétera, todo, barba, bigote, todo en el caso del varón, visto su significado anteriormente, debe lavar 2 cosas, sus vestidos y su cuerpo en agua. Otro ámbito en el aspecto práctico, mis hermanos. El vestido alude a lo exterior, el cuerpo alude a lo interior. Estar limpios en ambas áreas habla de integridad, ya que como cristianos y además ministros del Señor, hemos sido llamados a una limpieza íntegra y honesta delante del Señor, pero también de los demás. Escucha esto. Si solo procuramos la limpieza exterior, es decir, estar bien con los demás, eso equivale a una falsa piedad. Puesto que intentamos relacionarnos bien y mostrar una imagen ante los demás. Eso hacían los fariseos, ¿no? Pero sin procurar nuestra limpieza interna en santidad ante el Señor. Eso es lavar solo los vestidos, una imagen. Por el contrario, si solo procuramos la limpieza interna, una vida en santidad, sí, aunque esta es prioritaria, sabemos, sí, aún así estaremos faltando a una responsabilidad espiritual de gran importancia, la cual es nuestro interés y relación con nuestros hermanos. Muchos buscan una relación con Dios y la tienen. Se esmeran tanto y la buscan tanto que está bien, pero no buscan una relación con los demás, ni estar bien con los demás. No dejen con alguien ningún asunto sin arreglar. No dejes con alguien ningún asunto sin arreglar. Esto es entonces, mis hermanos, el contraste de estar limpios de nuestros vestidos y de estar limpios en nuestro cuerpo. Dar testimonio, amar a los que nos rodean, mostrando la obra que Dios hace en nosotros de manera sincera, pero desde el interior, obviamente, en santidad delante de Dios. Con esto quiero terminar, mis hermanos, reflexionando obviamente. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? ¿Me ayuda? Es débil. ¿Sabe usted qué significa débil ahí? Está enferma. La carne está enferma.
¿De qué está enferma? ¿Quién me ayuda? ¿De qué está enferma? Está enferma, yo le voy a decir de qué. De una enfermedad incurable. Se llama pecado. Incurable, pero controlable. ¿Ha oído hablar usted de alguna enfermedad que es incurable pero controlable? ¿El diabetes? ¿Sí? ¿Se puede controlar? ¿Es curable? En un grado no, en cierto grado no. El que lo tiene, ahí está, una de tantas. El pecado es una enfermedad incurable, pero es controlable. Por eso Jesús dijo que aunque la carne está enferma, sabemos y debemos estar conscientes que nuestro ser interior, impregnado por la vida de Dios y más, aún lleno del Espíritu Santo, va a estar dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A mantener con las riendas jaladas, controlado, ese animal que quiere hacer lo que se le antoja, que se llama pecado en nuestras vidas. Es una enfermedad incurable, pero perdóname, con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo, controlable. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar, le invito. Hagamos una meditación personal, ¿qué le parece? Cierra tus ojos y pues el Señor puso en mi corazón, yo sé que aquí hay gente nueva, invitados. Yo quiero recordarles a los que vienen por primera vez que este puede ser un inicio de una nueva vida. Pero ese inicio depende de tu decisión. Todo aquel que recibe a Cristo, dice Juan capítulo 1, Cristo le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y de ahí viene un sinnúmero de bendiciones para usted, hijo de Dios. Viene una bendición enorme para usted: comenzar a ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo poniendo, esto es simbólico, la mano en tu hombro a cada instante y diciéndote: no vayas por aquí, no escuches esto, no toques esto. Tan franco es, tan franca es la forma en que Él nos guía y tan palpable para los que hemos experimentado esto, que es la razón por la que seguimos invitando a toda la gente, como en esta noche, a que tú le des lugar al Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo a que guíe tu vida. Y todos aquellos que ya hemos profesado un compromiso con el Señor, por el hecho de ser sus santos, sus amados, odiamos el pecado, pues esta noche nos mantenemos firmes en seguir adelante en la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo el pecado que nos asedia, que nos enreda. Con tus ojos cerrados, habla con el Señor un minuto, ¿qué te parece? Y antes de salir de este lugar, si tú tienes un mes, una semana, un año, 20 años de cristiano, una vez más dile al Señor: Señor, estoy aquí para mi proceso de purificación continuo, encima de la sangre. Además del compromiso que tú has hecho conmigo, muriendo por mí en la cruz y derramando tu sangre sobre mí, Señor, para quitar, no cubrir, quitar todo pecado de mí, Señor. Yo me comprometo, Señor, una vez más, remiendo mi compromiso contigo, el que a veces el pecado quiere deshilachar ahí, Señor, lo remiendo una vez más y en esta oración me comprometo contigo, Señor, a seguir adelante, despojándome, decidiendo en esta noche hacer a un lado todo lo que atrofie mi carrera contigo, Jesús. Tú vas delante, yo voy detrás de ti, Señor. Gracias, Jesús, por hacerme entender estos principios que me llevan, Señor, a amarte más y a aborrecer todo lo que tú aborreces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.